Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos todos a este live. Esta noche, bienvenidos todos, es un gusto verlos, qué bueno que estén aquí. Esta noche vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Vamos a hablar hoy sobre Pachita Jacobo Greenberg. ¿Cómo están? Bienvenidos todos, es un gusto verlos. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hablar un poquito sobre esotérica. Ven y miramos a ver si colocamos un... A mí siempre, bueno, yo no sé aquí cómo se trabaja aquí, qué efectos. Colocamos una fotito, vamos a colocar esta fotito hoy. Y vamos a hablar hoy sobre Pachita Jacobo Greenberg. Tenía otro tema y vamos a trabajar un poquito sobre las Pleiades. Pero no vamos a trabajar bien hasta que yo no les explique algunas cosas en algunos videos y bueno, poco a poco vamos. ¿Cómo estás, Lugan? Buenas noches. Dianita, de mi corazón, gracias que te conectas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Pachita de Jacobo Greenberg y qué es la materialización. La materialización que va de la mano con la manifestación. Pero también quiero contarles un poquito de cosas. Esperemos que se conecten más personas porque vamos a hablar sobre el eclipse de mañana. Ya es muy importante que hablemos sobre el eclipse de mañana. Ahorita estuve recibiendo mucha información. Tuve 3 personas que me estuvieron haciendo diferentes consultas y otras compartiéndome alguna información sobre el eclipse. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Gracias, mi Dianita. Bienvenidos todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Pachita Jacob Greenberg. Pin, 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 pin. Voy a hablarles de una vez sobre el eclipse de mañana. Es un eclipse muy poderoso, es un eclipse kármico, 100% kármico, es muy poderoso y por lo mismo se aconseja mucho que no se hagan rituales, que no vayan a hacer rituales. Estos aretes hacen que se vea como transparente, pero bueno, dejémoslo. Que no se hagan rituales, que no vayan a hacer ningún tipo de ritual, solamente quemar palo santo en su casa, que lo que hace es purificar ambientes y no más, ¿sí? Es un portal energético fuerte, pero recuerden que lo que se hace es un anillo de fuego y se tapa el sol. El sol, recuerden que tiene que ver con la luz, tiene que ver con el alto astral, tiene que ver con la creación, tiene que ver con todo esto. Entonces, muy cuidadosos con lo que tiene que ver con el eclipse, nada de hacer rituales y empezar a estar súper atentos para el trabajo que se hace personal, donde vamos a ver y a hacer una retrospección a nivel kármico, ¿ok? Entonces, ¿qué debo trabajar? Y atentos a las señales, a todo. Hola Galleta, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Qué bueno que estés con nosotros. Y mi querida Dianita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, nuestro tema de hoy va a ser esta historia muy interesante sobre Pachita y Jacobo Greenberg, que es muy bueno, que tiene que ver con la manifestación y los grados de conciencia tan altos para materializar. Entonces, bienvenidos todos. Si hay gente que sabe mucho más del tema, me encantaría que participara conmigo. Ustedes saben que ustedes me enseñan a mí muchísimo. Entonces, bienvenidos. ¿Quiénes están por ahí esta noche? ¿Quiénes tienen preguntas? Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de intriga, de emoción y de todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con complot, porque está involucrada la CIA, ta, 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 ta. Entonces vamos a hablar de esto bastante. ¿Listo? Entonces sabemos quién era este señor Jacobo Greenberg. Quienes saben algo de Jacobo Greenberg, bueno, Pachita era una señora que hacía unas cirugías a cuchillo limpio en la Ciudad de México, en una colonia específica donde todas las personas saben y reconocen, y quienes conocen muy bien este tema saben. Su nombre era Bárbara Guerrero, ella había nacido en el año de 1900, ¿sí? Eh, Siempre tuvo el don, tuvo muchos dones paranormales, era una mujer que era muy humilde, era una mujer muy tranquila, ¿sí?
Yo creo que yo me voy a hacer así como un ladito, así, como para que veamos. Bueno, no importa. O así, un ladito. Bueno, o así. Como para que vean el título. Ella era una mujer muy tranquila, era muy humilde. Ella siempre vivía ayudando a curar enfermedades incurables, personas que estaban en altos estados de enfermedad. Siempre ayudaba a toda la gente. Ella hacía operaciones quirúrgicas con un cuchillo, incluso de la cocina, con punta. Y ella materializaba los órganos en su mano. Por ejemplo, llegaba alguien tenían que hacerle un trasplante de corazón, entonces ella abría el corazón, sacaba el corazón como si nada, ni siquiera con una máquina externa para que siguiera rodando la sangre como lo conocemos en las cirugías, materializaba un corazón. Sí, mira, nos dice Liliana, ¿cómo estás? Liliana, buenas noches. Materializaba el corazón, bienvenida. Y si tienes mucha información o más información para complementar lo que yo les estoy compartiendo esta noche, sería genial, Liliana. Bienvenida a este live. Entonces ella materializaba ese corazón en perfecto estado con el tipo de sangre, que los tejidos no fueran a hacer... a que no estuvieran de acuerdo y que hicieran rechazo en su cuerpo. Y decías, Débora, hola Mineco, Débora. Y sencillamente creaba el corazón en su mano, se lo colocaba como si nada. Un señor que era neurofisiólogo, era psicólogo de profesión, que él había estudiado muchas cosas que tenían que ver con la parte de la psicología como tal y como de la proyección de la vida de los seres humanos desde la psique, que estudió mucho a Carl Jung y que era de un grupo de investigadores muy reconocidos de la parte de la psicología y la neurofisiología en México. Se reunieron muchísimo a sentarse a hablar y a pensar, bueno, esta señora, ¿qué pitos toca? ¿Quién es ella? ¿De qué nos hablan? ¿Quién es este personaje? Y entonces ellos se fueron a hacer una investigación y estuvieron al lado de esta señora. Ellos iban por unas horas o unos días y el señor Jacobo Greenberg se quedó. Hola Freddy, qué bueno saludarte, ¿cómo estás? Y qué bueno que estés por aquí. Es un gusto ver gente querida y que forma parte ya de nuestro grupo fantástico y que nos edifica que estén aquí. Bienvenido Freddy, bienvenido. Y tenemos a Galicia. Hola Galicia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a nuestro live de esta noche, que estamos hablando sobre el tema como tal, es la materialización, que tiene que ver con la manifestación. ¿Cómo estás Andrés? Buenas noches, bienvenidos a este live y a que hablemos un poquito. ¿Empezaron hace mucho? No, acabamos de empezar hace como 10 a 15 minutitos. Ahorita sí, el tema es bien interesante, Pachita la gran curandera. Si ustedes tienen más información, me cuentan. Yo voy a dar como un breve resumen de su biografía y su estudio, pero me voy a enfocar más en la materialización. ¿Listo? Qué bueno, Vis, qué bueno saludarte, bueno también saludarte. Y gracias que estén aquí. Doña Petra, también sé de Doña Petra, y tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la curación es la materialización y tiene que ver con algo que llamamos la alquimia y va de la mano con la manifestación. Exactamente, Galicia, la alquimia, muy bien, la tienes clara. Y hay unos estados, pero esto ya se puede decir que es esoterismo nivel medio o alto. Entonces ahí poco a poco vamos aprendiendo cositas. Pero sí, efectivamente la alquimia, tener claro cuál es el nivel de trabajo espiritual y de conciencia y cómo nosotros podemos materializar. Muchos estudiosos de la alquimia se encerraron y los trataban de locos. Las personas que no comprenden o no tienen el despertar de conciencia y espiritual, así es, Galicia, la canalización de la energía, tienes toda la razón. Las personas que no tienen como el concepto y siguen muy desde los chakras bajos y que tiene que ver con el sacro y la raíz y que no comprenden muchas cosas de manera espiritual, no van a captar fácil todo lo que tiene que ver con
la materialización y el trabajo espiritual que conlleva, sin hacerlo de una manera rápida o romper, sino en el patrón de cada uno de los procesos. Hoy hablaba de esto con una amiga. Entonces la señora Pachita, que era su sobrenombre porque ella se llamaba Bárbara Guerrero, se dedicaba a curar enfermedades incurables, a hacer cirugías, restauraba o creaba en sus manos órganos, así como se los digo. No fue visto por una sola persona, que él fue el que escribió, plasmó, hizo, sino por miles de personas, de las cuales está uno de ellos, Jacobo, este señor Jodorowsky, que por ahí están haciendo una publicidad de unas películas que le está sacando ahora. También tuvo una sanación y es uno de los testigos, pero finalmente quien encuentra como ese tesoro que tiene que ver con la alquimia y el proceso de trabajo de la materialización y la canalización de la energía, como nos dice aquí Galicia, tiene clarísimo que no todo el mundo va a saberlo o vamos a poder hablar de esto o se puede hablar con ligereza, porque incluso es un trabajo que termina siendo muy personal y termina siendo muy espiritual y no como tan banal, digamos. Entonces no se puede hablar con cualquiera del tema. ¿Listo? Entonces esta señora se comunicaba telepáticamente y también hacía no solamente la parte telepática, sino que también se cuenta que hacía viajes interdimensionales. Así es, testigo Fernando, ajá, Leodán, exactamente. Muchas personas, incluso famosos, la humanidad es escéptica a estos temas, así es, no cree. Entonces, no, y lo tildan a uno de loco o de brujo o etcétera. Entonces, no están todavía en el momento preciso para poder trascender frente a estos temas, porque ustedes saben que nosotros tenemos unos procesos evolutivos que tienen que ver con esa evolución de la conciencia y a través de esos como planes que tenemos antes de venir a este plano, esos convenios que hacemos espirituales para poder entrar en el juego de la Matrix y en algún momento que ya estemos listos para salir de la Matrix, que en algunos videos he visto que la gente dice voy a salir de la Matrix y no es así como la gente lo plantea. Por eso es bueno leer y estudiar y darnos cuenta que salir de la Matrix no es hacer un viaje astral o una visión remota o entender principios alquímicos, sino debemos comprender que es salir de la rueda del samsara para trascender frente al karma. Y hoy lo hablaba con alguien también sobre este tema, ¿sí? Esta señora también viajaba a otras dimensiones, a otros lugares, a otros espacios, es decir, se teletransportaba, ¿sí? Ella modificaba la materia y la energía y era una persona que era humilde. Cualquiera que piensa, uy, ojalá yo tuviera este poder alquímico, como decían muchos en la antigüedad, o se trabaja incluso desde los bajos niveles astrales, que ustedes saben a qué me refiero. Nos dice Legium Nagarrap, el poder de la mente es infinito, solo están en redescubrirnos como co-creadores, así es. Y cuando trabajamos nuestra energía podemos hacer hasta lo que menos creamos. Entonces, también tiene mucho que ver con nuestros karmas y nuestro despertar de conciencia, nuestro despertar espiritual y cómo trabajamos eso. Voy a contarles algo que la gente no puede digerir fácilmente, pero lo vamos a hacer. Hola Fabián, qué bueno saludarte. Es un gusto grande que estés aquí con nosotros esta noche. Todos los que tengan que aportarnos, por favor apórtenos. Y si quieren subir a hablar conmigo, subimos y charlamos de este tema, porque yo aprendo mucho de ustedes también. La gente, cuando ustedes leen literatura común y lo buscan en Google, va a salir que ella decían que ella estaba poseída por Cuauhtémoc. Entonces, cuando buscamos toda esta información, vamos a encontrar cosas que dicen, poseída. Oigan bien la palabra, poseída. Es decir, como un espíritu se metiera en ella y entonces estuviera hablando a través de ella. Cuando nosotros somos conscientes que somos parte de un ser
todopoderoso o infinito, que se manifiesta a través, ¿quién? Ella murió de causas naturales, así es, de causas más naturales y tenía claro cuándo iba a morir. Oigan, les voy a recomendar una película que voy a subirla ahorita al grupo de Telegram. Ah, bueno, no, Galicia, ella no trabajaba con entidades reptilianas, no, porque si, recuerda que cuando se trabaja con el bajo astral o con entidades de baja vibración, de alta vibración pero de baja densidad, lo que buscan es consumir energía y resulta que ella lo que hacía era generar energía. Ya les cuento lo que pasó, que algunas personas, bueno, voy a contestarte de una vez, Liliana. Muchas personas que hacen visión remota han visto a Jacobo Greenberg en un búnker debajo de la tierra, trabajando sin cansancio. Se dice que su mujer o su pareja era de la CIA y prácticamente se lo entregó a la CIA porque él tenía demasiada información que no era conveniente para este plan, ¿sí? Entonces, todos los que hacen visión remota han podido sentir y ver que él está vivo. Hola Andrés, qué bueno que seas bajista, bonito. Así es, Fabián. Lo que nos contesta Fabián es interesante. Entonces, ellos piden sacrificio los del bajo astral, las entidades del bajo astral. Y Pachita lo que hacía era generar vida de una forma u otra. Era muy amorosa. Todos los que la conocían, le conocían un carácter recio de una verdadera maestra de luz. Porque ustedes saben que un maestro de luz o el que ha trabajado el camino del mago es una persona que tiene un carácter fuerte. O sea, pero es equilibrado en sus dualidades. Y, o sea que trabajaba con su energía, pero la energía también del ser superior. Cuando tú ya empiezas a trabajar, por ejemplo, los chakras, y tú empiezas a trabajar esa parte de la dualidad y esa parte con las leyes herméticas y tus chakras, tú empiezas a despertar una energía a nivel superior, que es una energía que materializa. Y ese es el trabajo alquímico, ¿ok? Que tiene que ver con mucha simbología, como el mercurio, la sal, etcétera, pero hace referencia a los puntos energéticos que son a nivel individual. Entonces ella era una mujer que efectivamente sentía que el espíritu, que le podemos cualquier tipo de nombre, ¿sí? Podemos decir nuestro ser superior, energías de las Pleiades, podríamos decir que ¿por qué no decían que era sanadora cristiana, por ejemplo? Ay, porque hay tantos cristianos que son sanadores. Ay, no, a ella sí la trataban de manera despectiva diciendo que ella era poseída como por un ser del bajo astral. Entonces, no, así no es. Dice Fabián, en mi país Venezuela hay una herencia ancestral igual a la de Pachita, solo que ellos canalizan. Sí, Fabián, yo tengo un gran amigo que se llama Benuel y él ha compartido conmigo live y él nos contaba sobre esto que tú nos estás compartiendo y hacen trabajos con plantas así. Y cuentan que tienen como la herencia, pero la herencia la tenemos todos porque es un don y es un trabajo de desarrollo espiritual donde efectivamente nosotros trabajamos con chakras. ¿Se acuerdan que para todo está el número como 7? Trabajamos los chakras, esos 7 rayos, tiene que ver con las esferas, ¿sí? Trabajamos que las esferas tienen que ver con esa parte de los chakras y trabajamos dualidad y se trabajan las leyes herméticas y se desarrollan este tipo de poderes cuando realmente abrimos nuestra glándula pineal porque ya se trabajaron todos los chakras. Plexo solar, corazón, garganta y pasas de una vez a glándula pineal, ahí empieza el proceso de la manifestación. Efectivamente ya es algo que es mercuriano y por eso todo es simbólico. ¿Cómo? Pero hay personas que ya han quemado el centro motor de ese aspecto de la pineal, claro, y lo hacen seres del bajo astral y algo que lo quiere hacer, que tiene que ver con el transhumanismo que les hablaba el miércoles, es que quieren hacerlo de manera directa o cuando se ha trabajado con la sangre, y ustedes saben a qué me refiero, que después me empiezan a poner aquí mucho filtro frente a eso y tiene que ver con, por ejemplo, voy a decir la palabra, ojalá no hay nada, del adenocromo. Hay una teoría de Jacobo que habla que él trascendió, no murió, trascendió otro plano. Pues tú sabes que se ha especulado mucho, pero en el año 2020, que fue el año de la pandemia, se hizo una
visión remota de muchas personas de muchos países y todos describieron lo mismo. Él está vivo, ¿ok? Dice que fue en el vuelo ese de Malasia que desapareció. Ah, ok. No, pero sí, él está vivo. Lo tienen trabajando. Él está vivo todavía. Incluso hay personas que trabajan con muchas cosillas y muestran que él está vivo. Y los que han hecho esos, no son viajes, sino que les dije, la visión remota, que fueron varios en todo el planeta al tiempo, gente en Estados Unidos, en Rusia, que no tenían ni siquiera contacto, se dieron cuenta que él efectivamente, ¿sí? Esto es una historia real 100%. Hay muchísimas personas que fueron testigos de la materialización que realizaba Pachita, ¿sí? Cómo materializaba un cerebro, cómo sacaba un cerebro descompuesto o un cerebro con un tumor o cómo sacaba el tumor y ella volvía y creaba la parte afectada, el estómago, etcétera. Yo les voy a decir algo. Pachita y Jacobo Greenberg se han vuelto como parte de la cultura real, verídica y popular de muchas personas, pero les voy a decir algo por experiencia propia, que lo viví con mi mamá. Dice que, claro, Galicia, hay personas que hablan por telepatía porque ya han desarrollado todos estos dones que tenemos todos, pero que se desarrollan a través del trabajo de nuestros chakras, que es un trabajo alquímico, espiritual. Curioso que ese búnker que mencionas no esté protegido. Pues precisamente hasta ahí pueden pasar. Sí está protegido, pero pueden llegar a verlo. Y lo que no pueden ver son los seres que están como acompañándolo. Casi siempre lo ven solo en un escritorio, pero no pueden pasar de ahí, no pueden entrar. Todos lo vieron en ese lugar. Eso es como cuando el Vaticano, que tú mencionas, o la Antártida, que también mencionas, hay un sitio donde ya no pueden pasar más. Incluso han habido situaciones de personas, como el caso de este señor que viajó a Marte, que era de la CIA, no sé si conocen, que él hizo un viaje remoto y empezó a describir cómo eran los seres que habían habitado Marte y con el tiempo lo que hicieron fue empezar a enfermarlo, entró en el proyecto MK Ultra y el hombre hasta perdió esos dones por medio de la comida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más dice Fabián? ¿Cómo mencionaste? Antes, ok. Entonces yo opino, sí, como mencioné antes. Entonces yo opino que esos lugares son puntos de específicos y no tanto un trabajo de protección. Ellos dejaron verlo. Sí, permitieron verlo. Es como cuando tú das un espacio. Ellos contaban, estas personas que hacen la visión remota, estas personas, yo les estoy repitiendo una historia, ¿ok? O sea, eso yo no hice la visión remota, entonces es una historia que lo leí en diferentes, incluso había varias personas de Noruega, había gente de Escocia, hubo gente de Estados Unidos, de España, entonces hicieron muchos como el testimonio de que lo vieron, había gente de Argentina, que efectivamente era como una cápsula curva, como si fuera un bloque de cemento, pero así de concreto, que había un espacio como de una especie como de cristal o ventana, donde se podía ver a través, pero en otras partes no, y que era... Yo imagino, ¿no? Porque no había como, en la descripción hablaban que era como una especie de iglú, como si fuera de concreto, y solo había una ventana secreta, pero estaba en la parte profunda de la tierra. Dice Fabián, es otro plano diferente, tipo estás en tu cuarto y tu cuarto es normal. Ok, sí, tienes razón. O verlo en el astral. Aunque la visión remota es diferente al astral. La visión remota tú sigues viendo todo en 3D, así estés viajando. Pero vas al astral y es tu cuarto, pero tiene una puerta. Sí, pero ese es el astral. Hola, Mao, buenas noches, bienvenido. Bueno, entonces yo le sigo contando, ¿no? Entonces ella, la gente decía, ay, está poseída. Pero si hubiera sido evangélica o si hubiera sido católica, entonces no estaba poseída, sino que era una santa, porque sanaba, ¿ok? Entonces, eso depende. Como ella no asistía a una iglesia, como ella no era del grupo de todo este dogma religioso, entonces, era poseída. Gracias a ti, bienvenida. Entonces, ese era el cuento, ¿no? Entonces, ustedes saben que la gente decía que estaba poseída por Cuauhtémoc y bueno, en fin. Pero también conocemos el contexto de esto, ¿no? Y es importante.
El señor Jacobo Greenberg era neurofisiólogo y psicólogo y él le llamó mucho la atención esta señora Pachita y él dijo, yo tengo que ir a investigar, se reunió con varias personas. Después de la desaparición de Jacobo Greenberg ha habido mucho hermetismo frente a la situación como tal porque hubo mucho misterio. Eh, yo tenía un profesor a quien quería mucho y él nos contaba mucho de historias y situaciones que él había vivido en carne propia. Él era un hombre español, ya era mucho mayor y él murió el año pasado y nos compartía de que realmente estas historias son totalmente guardadas y es como un legado porque no se puede llegar a hablar con mucha ligereza de estas situaciones porque efectivamente es un trabajo alquímico espiritual que cuando se hacen estos trabajos alquímicos se tilda de loco para desacreditar a las personas que están trabajando en la espiritualidad. Entonces, muchas de estas personas que conocen esta información la mantienen oculta o codificada. Incluso Jacobo Greenberg le han hecho algunas entrevistas, él dice, sí, yo puedo afirmar, pero no entra en detalle, si lo pueden dar, si se pueden dar cuenta. Y muchos de los que fueron protagonistas o experimentaron la sanación con Pachita no hablan de esto. ¿Ok? Entonces se mantiene algo que es muy hermético por protección a las mismas leyes porque hay algo que se llama, bueno, primero es el libre albedrío que no se puede ver afectado por esto. Y el otro es que tú das como la ley del permiso, ¿sí? Eso se llama, bueno, ahora les digo, que uno es el que da el permiso no para que esas cosas pasen y uno tiene que manejar su tiempo para poder hacer sus propios, trabajar su karma, su dharma, etcétera. Ahorita les voy a hablar algo importante sobre el karma y el dharma que tenemos que trabajar y que lo vamos a ver y que todos lo van a trabajar en este eclipse, en estos dos eclipses, en estos días. Por favor, no hagan rituales. Es muy importante que no hagan rituales porque siempre cuando hay eclipses y más de estos que son anulares, la energía se oscurece porque se tapa el sol. Entonces es importante que ojo con los rituales, ¿ok? Porque se intensifica otras cosas. Hay gente en el mundo muy ignorante de estos temas, sí, porque ellos vinieron con un pacto a cumplir su pacto. Entonces, si no vienen con escuelas místicas y tienen que venir a hacer su proceso kármico, no van a saber nada de esto y no van a tener despierta la conciencia ni les va a interesar. Y conozco muchas personas, incluso en mis grupos familiares, que no les interesa para nada esto y no solamente porque sean religiosos, sino porque piensan que uno está loco, etcétera, ¿no? Pero entonces es un velo que tenemos y que nosotros con el tiempo, a través de nuestros pactos que venimos a hacer en la vida, empiezan a despertar. Casi siempre esto ocurre cuando tienen uno los despertares de conciencia y empieza el camino del mago, ¿no? Pero ocurre cuando vienen puntos de karma. Entonces, bueno, esta temporada, voy a hacer un paréntesis aquí. Esta temporada que viene va a trabajar con nosotros los karmas. Nosotros estamos trabajando saltos de densidades y de dimensiones. ¿Qué significa? Estamos en la tercera densidad que tiene que ver con nuestros chakras, nuestro tercer chakra, y estamos tercero y cuarto estamos trabajando en este momento y nos están preparando para esa quinta dimensión a la que vamos a trascender, que tiene que ver con el amor y con el despertar de conciencia. Por eso ha venido un gran boom de todo este conocimiento esotérico y ocultista y la gente ha empezado a tener mucha inquietud. Algunos los hacen desde la New Age, que realmente la New Age es una moda, entonces es como si permanecieras dormido. La nueva era no te hace despertar. La nueva era lo que crea es una moda literal. ¿Sí? Y lo vemos mucho en estas corrientes, pero también hay mucha gente que está trabajando ese despertar espiritual, que realmente está en caminos muy limpios y muy buenos y que lo está haciendo con plenitud. Nos dicen buenas noches, ¿qué piensas de los viajes astrales, de orar y de los mantras? A ver, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. User.
Los viajes astrales debemos estar preparados. A nosotros nos preparan para tener un viaje, así sea para montarse en un avión. Entonces debemos estar preparados. Los impactos en los viajes astrales, como nosotros estamos en un plano de conciencia de bajo astral, que más adelante les explico por qué, pues vamos a tener viajes astrales bastante fuertes y densos. De orar me parece maravilloso porque es como si tú estuvieras meditando y es una forma de meditar. Y los mantras tienen un contexto a nivel de vibración que hace que tú creas, porque tú generas y regeneras, por ejemplo, tejidos o materializas, pero cuando se utilizan como un fetiche no están bien enfocados. Eso es lo que yo opino y a través de todo lo que he aprendido y estudiado, eso es lo que me parece que son. Son importantes porque ayudan a la materialización. Recuerden que el sonido, la vibración, ha sido lo que ha creado las formas, pero cuando lo utilizamos como un fetiche no terminan siendo muy bueno. Nos dice Mao, ¿cómo estás? Compartan, gracias. Compartan esta información, es muy importante. Gracias, Mao, eres muy amable. Alice, buenas noches. ¿Te refieres a los New Age? ¿Son los que lucran? No los que lucran, porque todas las personas, todo obrero es digno de su salario. Entonces, por ejemplo, hay gente que hace canalizaciones de ángeles y requiere un salario o un intercambio energético a través de eso que brindan, ¿sí? Lo que yo digo de nueva era es cuando se da un conocimiento que es como para despertar conciencia, pero lo que hace es confundir. A eso me refiero cuando hablo de la New Age. Yo siento ahora de adulto que series de Nickelodeon como son Atisa y Danny Phantom eran ejemplos del astral, así es. Uy, mira, hay unas cosas increíbles, maravillosas, que cuando tú ya estás despertando conciencia y estás trabajando el despertar espiritual, porque todos lo estamos trabajando, tú empiezas a atar cabos y te das cuenta que todo te lo decían, ¿sí? Eso tiene un nombre, ahorita les digo el nombre porque no recuerdo la palabra, pero absolutamente todo, hasta los ácaros y el polvo, te está dando una simbología de lo que es la vida espiritual, lo que es el espíritu. Dice Camilo, espérate porque aquí me pasé una. Ali Cruz, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿te refieres? Ah, ya me habías dicho. ¿Cómo estás, Ali? Camilo, es que hoy en día, nos dice Camilo, muchos lo usan de moda sin saber lo que se les puede pegar. Estudiar es lo ideal. Incluso hay gente que ni sabe de lo que está hablando. Yo ahorita estaba escuchando a alguien que me decía, no, y entonces la carta astral, y yo, no, mira, esa no es la interpretación. Es bueno que te tomes un buen curso con una persona que te guíe bien, porque lo toman como si fuera, entienden un poquito y entonces se vuelve la moda y entonces, wow, y resulta que pueden desinformar a las personas y empiezan a crear sectas o grupos o dogmáticos, ¿no? Así es, Fabi, eran ejemplos del astral. Dice Ali, ¿podrías explicar cómo fetiche con los mantras? Hay gente que todo el tiempo los tiene 24/7 y entonces ponen sonidos de mantras 24/7 y todo el tiempo están diciendo mantras y ni siquiera comprenden el significado de los mantras, ¿sí? Cada mantra tiene un objetivo. Por ejemplo, hay mantras para trabajar el chakra raíz, el chakra corazón, el chakra garganta o glándula pineal, o para que regenere tu sistema digestivo, o para que puedas clarificar tu mente o tus ojos espirituales, o tus ojos físicos, o tus sentidos, o que puedas abrir canales de vibración informando sobre la parte espiritual, o para que tú abras canalizaciones y puedas tener espacios a otras dimensiones o a otras realidades o campos mórficos. Entonces hay mantras que son específicos, pero hay gente que los pone y ni siquiera sabe para qué sirven. La otra es que tú no puedes estar en modo 24/7 repitiendo un mantra porque finalmente tú también tienes un propósito, también estás en esta 3D, estás en esta realidad, tú comes, duermes, haces tus necesidades fisiológicas, sonríes, debes reír, debes hablar. Entonces, el fetiche es cuando se hace a veces sin un objetivo claro
y hacerlo por hacerlo. A eso me refiero, ¿no? Y lo toman como algo que toca hacer y si no lo hago, entonces me encierro de que toca. A eso me refiero como el fetiche. Los mantras son muy importantes, son, como te digo, materializadores, tanto en la parte no visible como visible, se deben tomar muy en serio y se deben tener como en espacios especiales con cosas especiales. Todo lo que tiene que ver con los ritos son formas de llegar a ese punto donde buscamos llegar todos. El problema es cuando nos enviciamos, digamos, con ese tipo de ritos, porque realmente no los necesitamos, pero puede ser un instrumento que podemos utilizar para llegar a algo, ¿no? Fabián, siento que del bajo y del alto, sí, sí, del alto y del bajo y hay cosas que son muy densas porque también a partir de esta información que nos llega hasta desde los muñequitos animados, hay cosas que llegan a la parte subconsciente y empiezan a trabajar la psiquis de los niños. ¿Cómo así confundir? Me dices. Perdón. Se me perdió. Primado negativo, así es. ¿Cómo así confundir? Ali, discúlpame, ¿podrías explicar? ¿Cómo así confundir? Ya lo expliqué. El primado negativo, exactamente, David, cuando nos llega información que es real, pero la quieren poner como si fuera mentira. Ambas iban a acabar con esos lugares que iban a destruir y así lo destruirían igual, desaparecería la realidad. Ajá. Ahora, la realidad entre comillas, ¿no? Porque todo esto es recuerden que esto es un programa, pero no el programa como podemos imaginarnos que es como TikTok, sino es una programación orgánica, ¿sí? Vida. O sea, esta programación es real desde la vida. Tiene vida, tiene espíritu, tiene alma, somos seres tripartitos y está repleto del éter que es el que da el impulso, ¿no? Hola, buenas noches, Luz. Y separo esto. Los viajes astrales. En los viajes astrales tú vas a ver todo diferente. Entonces, no como lo puedes ver en la realidad. No necesariamente puede ser un viaje astral que estés volando. En Sonatis era muy positivo y de creación. Ok. No recuerdo muy bien. Yo tengo una hija y sí veía algunos problemas con ella, pero no recuerdo bien. En el mundo fantasma repleto de seres negativos. Tenaz. Ali, a mí me gusta poner canciones con otras, pero con los que resuenan durante el día. Es muy bonita. Hay frecuencias maravillosas, frecuencias creadoras. Es bonito desde la intención. Sí, Fabián, conozco los números Grabovoi, pero no soy experta. Y sé que alguien ha jugado los Sims. ¿Conocen los Sims, ese juego? Los mudras, exactamente, Camilo. Los usan sin saber el poder que tienen y lo que significa. Exactamente. Por la explicación voy a empezar a indagar lo que recito. Mil gracias. Ali, ¿sabes qué? Te recomiendo la frecuencia 4. Espérate que ya me acuerdo. Que estoy pensando en 10.000 cosas ahora. La frecuencia de Dios se llama, hay una que se llama 963, la 480 y... ¿Tú has visto el viento en el astral? Sí, he visto el viento en el astral. Lo he visto en el alto astral y lo he sentido en el bajo, pero no me gustó lo del bajo. No me gustó nada del bajo. Nada existe, pero sí existe desde la manera biológica, porque cuando nosotros, hoy lo compartía también con una amiga que está aquí en este live, que no sé si ella quiera subir, que ella es angelóloga y aquí está, en este momento, hablábamos sobre de que nosotros estamos en algo que está vivo y es un colectivo de conciencia y se llama Gaia. Entonces, sí existe como tal, sí existe. La 432, gracias. Esa es muy bonita, no estás haciendo mantras y estás en una frecuencia que es de duplicidad, de vibración, de sanidad, de limpieza, de purificación, de energía. ¿Ok? Entonces es muy bonito. Sí, y Gaia es hermoso. Toda la historia de Gaia es hermoso. Ay, les voy a hacer el miércoles de Gaia. Aunque ahorita iba a hacer unos TikTok, sino que cada TikTok uno tiene su tiempo de edición. Bueno, entonces ahí nos demoramos. Dice,
Mixel, lo mejor es meditar junto a una corriente fuerte de agua, ventisca, o la mejor el silencio total. Es precioso lo que tú dices. Y la conexión con la naturaleza y todo lo que nos conlleva como a nuestro propio origen. Entonces es muy lindo esto, muy lindo. ¿Recomiendas ver los documentales Gaia, pero la plataforma streaming? No, es nueva era. No, no lo recomiendo. No lo recomiendo porque ahí hay mucha disonancia cognitiva. Entonces terminamos confundiéndonos. Hay muchas cosas que son verdad, pero hay muchas cosas que no son verdad. Entonces es mucha nueva era, entonces nos confundimos. Hay muchas cosas que no son verdad. ¿Sí? Siempre pidiendo permiso a las entidades de este espacio, amigos. Así es, a los elementales. Siempre con respeto. Así es. Bueno, entonces sigamos contando sobre este señor. Entonces, ¿él qué hizo? Así es, como recomienda Jacobo, así es, pero puede ser riesgoso sin un propósito, así es. Venga, que voy a hacer aquí uno de Jacobo Greenberg, pero sobre cómo era que él hacía sus meditaciones. Entonces, este hombre, él se puso a estudiar científicamente. ¿Qué película recomiendo? Casi todos recomendamos Matrix, pero recomiendo más libros, ¿sí? El libro Conversaciones con Dios. Hay muchas películas para despertar conciencia buenísima. Fabi, ¿me colaboras con algunas películas para despertar conciencia? Conciencia, Satter's Gate, que se la recomendé en el grupo de Telegram. Eso es conciencia, pero para despertar espiritual, bueno, Matrix se recomienda mucho, ¿no? ¿Alguien sabe si hay santeros como Paquita en Colombia? Sí hay muchos. No se llaman santeros, Mariel, no son santeros. Santero es dogmático. Yo conozco muchos santeros. Incluso los taitas también es diferente. Un taita, un santero. Pachita no era santera. Pachita era alquimista. O sea, no recomiendas a Yo Dispensa porque él es nueva era. No, Yo Dispensa sí lo recomiendo. Cuando yo te digo, por ejemplo, en Gaia, ¿te acuerdas que te acabo de decir que hay muchas cosas muy buenas en Gaia, pero no todas son tan buenas porque nos pueden confundir? Joy Dispensa es excelente y se los recomiendo. Y sus meditaciones también. Y las meditaciones como por ejemplo el libro Sobrenatural que ayudan a la sanación del cuerpo físico, se las recomiendo al 100. He visto gente que ha sanado a sí mismo a través de esas meditaciones. Es muy bueno. De Gaia no te recomiendo, por ejemplo, muchos gurús que enseñan muchas cosas que te hacen alejar del proceso alquímico que tiene que ver con tus chakras y ese proceso. Pero hay muchas buenas películas como Samadhi, por ejemplo, que está en Gaia, o la que hacen de... hay una película que muestran cómo descargan la energía de tu cuerpo, no recuerdo el nombre. Hay muchas películas muy buenas en Gaia, pero hay mucha gente que desvía el proceso porque son gurús, ¿sí? Como tú puedes ver, a Joe Dispenza, él es un hombre científico que habla a través de la ciencia y sobre cómo a través de esa ciencia nosotros podemos aplicar el despertar espiritual, pero es muy bueno. Joe Dispenza es muy bueno. Jacobo recomendaba enfocarse en la respiración propia. Así empezamos en los cursos de meditación y así empezamos a aprender a meditar cuando somos conscientes de nuestra propia respiración. Sí, gracias a ti, Carito. Él habla de estar siempre en estado meditativo, en autoobservación. Así es, Fabián. Y ese es un principio maravilloso que encontramos en casi todos los libros, Conversaciones con Dios, el de Transurfing Reality, que es el de los saltos cuánticos, o el de El poder de la hora de Edgar Tolle, donde nos dicen que observar al que piensa. Un estado meditativo es ser consciente de lo que estamos haciendo 24/7. Eso es un estado meditativo. La meditación es estar atento con tus sentidos, 5 sentidos dentro de esta dimensión en lo que tú estás haciendo. Eso es un estado meditativo. La serie OA, no me la he visto, pero mira, nos están recomendando eso. No me la he visto. Bueno, necesito a alguien que me ayude. ¿Dónde puedo encontrar esas personas? Mariel, ¿tú qué buscas? ¿Quieres alguien que te ayude a sanar? ¿Quieres alguien que te ayude en qué?
Ah, ok, chamanes, curanderos, taitas, ok. No sé, cuéntame tú, ¿qué necesitas? Te preguntan ahí también. Escríbeme, quizás te pueda ayudar. Sinconirk, ahorita. Oye, Fabián, ahorita te voy a escribir por Telegram y me escribes esas películas. Ali Cruz y libros, meditaciones de Luisa Hay. Me encanta Luisa Hay también, es muy buena. Mil gracias, Fabián, es muy buena. Y el libro Universo cubre tus espaldas. No lo conozco, entonces también. Ven que ustedes me enseñan a mí, yo ese libro no lo conozco. ¿Mm? Entonces, este señor, cuando empezó a trabajar con ella, se dio cuenta que lo que hacía era romperse, o sea, cuando él entra en este mundo y empieza a darse cuenta quién es esta señora. Hola, Azul Canela, ¿cómo estás? Qué bueno que estés con nosotros. Gracias que te conectaste desde el principio, pero no me has escrito. Yo ya te había visto. Lo compartiré en Telegram con gusto. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Por favor, compártenos el libro para que podamos aprender más. Entonces, este tipo, este señor, Jacobo Greenberg, el que se metió con su gente a estudiar y trabajar, Chart, también Black Mirror. Ah, yo vi Black Mirror ya. Entonces esta gente se metió allá donde Pachita y entonces empezó a darse cuenta de qué era lo que hacía Pachita y cómo lo hacía y él iba por unos días y se quedó 2 años. Sí, él dijo, no, yo me quedo más tiempo y mirando día tras día qué era lo que pasaba. Y él empezó con su método científico, como buen científico, a darse cuenta que había algo que se llamaba la sintergia, ¿ok? Y esta sintergia buscaba integrar la ciencia con la conciencia, que es lo que hace, por ejemplo, Joe Dispenza, ¿ok? Sino que hay una parte, y se los digo yo que trabajo un poco con redes sociales, hay una parte que nosotros nos reservamos, digamos, cuando, a medida que, y ustedes lo van a vivir, y lo van a vivir con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos. Y es que tú no puedes hablar todo con las personas que tienes alrededor porque estas personas van a tener una forma de interpretarlo diferente. Entonces, esta gente que tiene este conocimiento, como Joe Dispenza, ¿m? Va pasito a pasito porque si le bota toda la información no se va a entender y se van a confundir y va a ser una sopa o un sancocho de información. Entonces, ¿qué pasa? No se va a comprender absolutamente nada porque tú no vas a poder asociar la conciencia desde la parte de lo no físico o lo no real o lo no comprensible, ¿sí? Con la parte de la ciencia como tal. Pero ¿el qué hizo? Él creó algo que se llamaba el método sintérgico. Y esto era como él explicaba, que lo podemos, por ejemplo, interpretar a través de la película Matrix. Él explicaba cómo nosotros todo, todo, absolutamente todo es una proyección de nuestra mente. Y les voy a decir algo, los que conocen las leyes herméticas, ¿alguno me puede recordar cuál es la primera ley hermética? ¿Se acuerdan? La ley del... No, la primera ley hermética no es la ley de atracción. La primera ley hermética es todo es mental. ¿Mm? Entonces estaba antes de que él comprobara científicamente, porque lo que hizo fue comprobarlo científicamente, todo es mente. Así es, Leucin. Así es, todo es mente. Esa es la primera ley del hermetismo. Todo es mente. Entonces, como todo es mente, absolutamente todo es una proyección mental. Es decir, tu vida es una proyección mental. Pero Katia, yo he sufrido mucho, es una proyección mental. Pero Katia, yo he pasado cosas muy duras, es una proyección mental. ¿Y quién ha creado esas proyecciones mentales? Bueno, primero, pues lo que venimos a hacer, que hicimos un pacto. Y segundo, a través de... Todo es un juego, ¿no? Entonces todo está enlazado. Entonces es como si fuera un juego grande de ajedrez donde hay muchas fichas y que ya alguien que está por encima está mirando cómo es el juego, pero ya sabe cómo se va a jugar. Y tú vas moviendo las fichas, pero ya hay una predisposición en medio que tienes libre albedrío para que X o Y circunstancias sucedan. Eso es como una antítesis, digamos, de la existencia, pero a la vez nosotros vamos haciendo que las cosas sucedan porque tenemos esa proyección mental,
¿ok? Entonces, por eso te dicen que cuando tú cambias tu mente, tú cambias tu vida, y es literal. Hay personas, yo que trabajo también programación neurolingüística, dice Mixel, algo clave para la meditación es aprender a dominar las emociones y no que ellas nos dominen. Y creo que ese es uno de los puntos más fuertes que venimos a trabajar como seres humanos aquí. Y es lo que tú nos dices, trabajar las emociones, la gestión emocional. Yo trabajo programación neurolingüística dentro del coaching ontológico. La ontología es el estudio del ser como tal, y el estudio del ser como tal es metafísica. Entonces, trabajo programación neurolingüística, y algo que nosotros tenemos, y desde la hipnosis que también la trabajo, es que nosotros tenemos programado muchas cosas en nuestra cabeza que hace que pensemos que esa es nuestra realidad y que de ahí no podemos salir, y esa realidad hace que se proyecte en tu vida. Por eso todo es mente y es una proyección, ¿sí? Porque sin el dolor, ¿cómo podría existir la felicidad? Y es parte del camino del mago. No hay que negar ambas polaridades. Así es. Así es. Algo clave para la meditación. Así es. Las polaridades son los que vienen a trabajar la ley de generación. Es decir, a partir del trabajo de las polaridades es que se genera algo, ¿no? Entonces eso es importante. Una va como anclada a la otra. Y eso es importante, ¿sí? Entonces esta señora tenía unas poderosas sesiones de materialización. ¿Sí? Y esas materializaciones hicieron que este hombre hiciera una investigación exhaustiva de cómo... que si no. Mira, bueno, voy a hacerles un paréntesis ya que estaba hablando Fabián de la película Star Wars, que nos habla de eso. Nos dice, ahí está algo que se llama la Confederación Galáctica y tiene otro nombre. Y a través de la información transversal que tenemos de la metafísica, también estaba así. Esa Confederación Galáctica que llamamos. ¿Materializaba los órganos? Sí, polaca. Ella materializaba los órganos. Por ejemplo, si el estómago tenía cáncer, ella sacaba el estómago con un cuchillo de cocina, lo ponía en su mano, botaba al viejo, lo envolvía. Hay fotografías de esto. Lo envolvía y materializaba en su mano el nuevo y lo metía. Lo cosía, cerraba, ¿sí? Y todo de una manera muy silvestre, digamos, ¿sí? No utilizaba ni que a los anticuerpos, ni en una sala de cirugía, ni las máquinas extracorpóreas para la sangre, nada. Dice Galicia, en Venezuela he visto que hacen operaciones pero mediante deidades, muertos y santos. Eso es santería. Y les voy a decir algo, la santería trabaja con bajo astral, ¿ok? La santería no trabaja con alto astral. Todo es bajo astral, son seres, y lo podemos ver en el vudú, es bajo astral, ¿ok? Literal. Porque tener el conocimiento y no aprender lo negativo lleva a la arrogancia. Así es, leamos por acá abajo. Leer y tratar de entender el Kybalión ayuda bastante, ayuda muchísimo. Voy a subir ahorita el Kybalión en el grupo de Telegram. Dice, ¿qué opinas de que Paquita canalizaba con reptiles? No canalizaba con reptiles. Voy a decirles algo, desde la intuición ustedes pueden darse cuenta, y creo que todo eso lo hizo la Iglesia Católica para desprestigiarla. Nosotros podemos ver desde la intuición cuando una persona es empática y ayuda, y otro cuando busca enriquecerse y es soberbia. Esta era una mujer con un carácter muy aguerrido y muy fuerte, porque el hecho de ser mujer y el hecho de no pertenecer a un grupo religioso que la pusiera como una santa, una curandera santa, y que fuera con una mujer con poderes de Dios, ¿sí? Como pasó con otras mujeres incluso que trabajaron eso, como la mística y ascética Sor Teresa de la Cruz, por ejemplo. Ella sí era una santa, pero entonces Pachita no fue una santa porque no quiso ir a la iglesia. Entonces lo que hicieron un grupo de personas fue decir que ella trabajaba con seres del bajo astral y era reptiliana. Pero resulta que era la persona más empática, más amorosa, más dadivosa.
menos ególatra, de bajo perfil, o sea, cumplía como las características de un ser noble y bueno como tal. Entonces mucha gente decía, por dañarle como su reputación, que ella trabajaba con seres de bajo astral y reptiles. Listo, le pones en una posición de juzgar a los que no tienen esa información o sabiduría. Porque tener el conocimiento, ok, eso es lo que nos decía. Fabián, inclusive sobornan a las deidades para que una sesión engañen a las personas, que si no, y trabajan con bajo astral, así que hermanos, ojos con eso. Así es. Entonces, eso fue lo que pasó con esta señora. Mucha gente, pero miren que les voy a contar una historia, ¿sí? Que no pasó una, ni dos, ni tres veces. Pasó mucho, sobre todo a finales de 1800 y principio de 1900, donde se reunían muchas personas a hacer canalizaciones de muertos y que a partir de empezar a inquietarse y a jugar con los bajos astrales, ¿sí? Empezaron a darse cuenta de que realmente esto era algo muy serio y comenzaron a ver que con eso no se puede jugar porque era el bajo astral, y comenzó a llegar una información de otro nivel diferente donde se canalizaba información transversal, porque es que aquí no se trata que sea bueno o malo, ¿sí? Sino de que realmente hay unas leyes y que lo malo, digamos que no se trata que sea bueno o malo, pero las formas de llegar no son las mismas desde el alto astral al bajo astral, ¿sí? Tiene mucho que ver con el ego, que no tenía Pachita, y ahí lo podemos trabajar y ver, y eso tiene que ver muchas cosas sobre también tus propios límites, pero desde el amor, porque es que recuerden que nosotros cuando despertamos, chakra corona y la glándula pineal, es desde el amor. Entonces, cuando a ti, por eso yo digo que no, Gaya es tan bueno, digamos, o cuando nos hablan de los gurús que son muy duros, cuando tú ves la arrogancia, cuando tú ves la sobradez, tú puedes deducir no desde el juicio, sino desde la parte vibracional y la empatía, esto aquí no es, ¿ok? No se trabaja, no sirve. Entonces muchos dicen, vamos a salvar la humanidad y les puede llegar Elon Musk a decirles, con Neuralink van a trabajar la telepatía y va a haber sanidad de órganos, pero ahí te están rompiendo toda la parte espiritual de los chakras, te está pasando directo y eso es bajo astral, ¿ok? Incluso le escuchaba a un grupo de personas muy estudiadas en el tema de la parte esotérica y ocultista, que decían que Elon Musk era un rey caído de Marte, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver muchas cosas que dicen, ay, es desde la empatía para sanar gente, no, y eso tiene que ver con el transhumanismo. Bueno, hay santeros haciendo las cosas mal aquí en Venezuela. Hay muchas cosas que están ahí. Miren, voy a contarles una historia de una señora que era de los llanos así. No, yo soy colombiana. Esta historia me llegó a través de una chica llanera y en algún momento tuve la oportunidad de conversar con esta persona, no puedo decir su nombre, era una santera y efectivamente me explicó con detalle de qué trataba la santería y de los sacrificios que se hacían frente a la santería, ¿sí? Y Carolina, gracias por compartir el libro en el grupo de Telegram, muchas gracias. Y entonces nos explicaba que trabajan con seres del bajo astral, los seres que roban la energía para sobrevivir, que necesitan robar la energía, que se quedan atorados allí. Y hacían sacrificios de seres vivos como hijos, como animales, como la sangre y cosas por el estilo, y que son santeros y que lo que hacen es entregar hasta su propia familia a cambio de algo. Entonces, ojo, mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo. Conozco a alguien de la religión Yoruba. Tengo un amigo que es Yoruba. Bueno, tienen muchos dogmas. Hay que tener mucho cuidado y busquen un filtro bueno. Cuando ustedes sientan que ahí les están metiendo a la fuerza cosas que no van de acuerdo al sonido de su alma, asústense y preocúpense y cojan camino. No asústense, sino que digo, frenen y digan, chao, me voy de aquí. ¿Sí? Yo les voy a dar un consejo.
nosotros podemos trabajar la sanación, la limpieza energética y todo a través de nosotros mismos. Les estoy repitiendo que esta historia es que esta mujer materializaba y que el señor Jacobo Grinberg nos enseñó algo que se llama la teoría sintérgica, que es cómo tu mente proyecta la realidad. Tú no necesitas nadie que te vaya a hacer baños ni limpiezas, no necesitas alguien que te abra portales energéticos porque estás haciendo karma para ti y para tus hijos. Tengan muchísimo cuidado en lo que se mete, ¿sí? No acostumbro a dar consejos, pero es muy delicado todos esos portales que abrimos desde la inconsciencia y desde la ignorancia. Chicos, nosotros mismos podemos trabajar nuestra materialización, nuestra limpieza, nuestra pureza energética. Nosotros podemos hacerlo. Galicia, gracias. Y de esto se trata este juego, no dejarle el poder a otros, sino que nosotros mismos lo podamos trabajar. Hay gente que también me habla y me dice, Katia, es que me hicieron un amarre. Tú le das permiso, esto se llama ley de consentimiento. Tú le das permiso para que las cosas sucedan a quien llegue con esa intención. Tú eres el que genera esa realidad, tú proyectas la realidad. Hace unos días vi un TikTok que decía, alguien le echó una brujería a mi papá y mi papá se murió y yo no sé qué. Él le dio permiso. Y nosotros damos el permiso por ley de consentimiento. Y así lo damos en las películas, cuando vemos películas de terror, porque abrimos larvas energéticas, ¿sí? Y portales energéticos. Así le damos permiso al primado negativo para que nos hable y entonces nos confunda. Así le damos permiso al chamán, al sandero, al curandero. Incluso para que ustedes me estén viendo, ya dieron ley de consentimiento porque ustedes están en un despertar de conciencia y quieren saber más sobre asuntos esotéricos o ocultistas. ¿Ok? Entonces, lo que dice Galicia es interesante. Hay personas que quieren quitarte tus dones. Es que el objetivo de ellos, porque trabajan en el bajo astral, es quitarte la energía. ¿Y cómo te la quitan? A partir de la atención y de la intención. Y cuando yo conozco estos poderes que tengo sobrenaturales que tienen que ver con la energía y cómo transmuto esa energía y cómo la materializo, ya no le permito a otros que vayan a trabajar conmigo. ¿Sí? Entonces ya no necesito ni el santero, ni el curandero, ni el hechicero. Yo requiero unas guías, como cuando yo quiero hacer un viaje con las plantitas sagradas, como el yagé, y como la ayahuasca, necesito una guía que me lleve porque es que esa persona es la que conoce este tema. Por ejemplo, si me quiero hacer la carta astral, yo necesito una persona que me guíe, un astrólogo, ¿ok? Entonces hay guías, pero ellos no me están robando la energía. Yo doy el poder de consentimiento bajo la ley. Eso es una ley absoluta, ¿ok? Dice, tirin, tin, 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 hay personas que quieren, bueno, y sin querer di ley de consentimiento, sin saber cómo hago para quitarlo, solo desde el poder. Tú dices, desde el poder de la palabra y de la intención. Entonces, tú dices, quito, por ejemplo, vamos a decir, deshago, borro y reescribo en todos los lugares, espacios, tiempos, líneas genéticas, dimensiones, realidades y campos mórficos, la ley de consentimiento que di frente a este poder. Y luego tú dices, ya, absolutamente ya desapareció lo que me están haciendo y le quito la atención. Porque lo que tú pones la atención crece y crece energéticamente. Perdón. Yo misma puedo revertir ese permiso en algún momento. Sí, con esas palabras pueden ser. A mí me pasa que tengo guerra espiritual. Ay, espérate. A mí me pasa, tengo guerra en lo espiritual, Galicia. Galicia, esas guerras espirituales tú las puedes haber ganado hace tiempo. Creo que yo hablé algo contigo y no seguimos en conversación. No estoy muy segura por interno. Todo te puede causar daño desde y hasta que tú lo permitas. Así es, Leuchi. Así es, Fabián, así es, también de Atlante, no sé qué hablas. Haz un mantra y reclamas energía y cierras esa deuda. Eso puede ser un mantra. Declaro, borro, reescribo. Sientes en tu intuición que sigues buscando otra ayuda, que así sea, así es.
Así es, bastante, no sé qué me dices. Karma familiar, así es. En Telegram están estas palabras que me recomendaste. No, pero te las puedo escribir. Ahorita las coloco para que en el grupo de Telegram se las coloco para que las tengan presentes en un momento que ustedes quieran o empoderarse o cerrar o abrir. Sí, es un mantra, por eso yo les digo que esos mantras, esa es una forma de mantra. Y es unas palabras de poder, las necesitamos en algún momento, pero no se pueden poder volver parte de nuestra vida porque donde enfoco la energía, la atención, enfoco la energía y eso crece. ¿Listo? Dice Fabián, es fuerte los karmas por dos. Karmas familiares. Amiga, la película Hechizo de Amor no la conozco. Ah, bueno, todo eso, Fabi, coloca todas esas películas interesantes en el grupo. Me las quiero ver, quiero saber de eso. Entonces, ¿yo por qué quería hablarles a ustedes sobre Pachita y Jacobo Greenberg? Porque voy a hablar de la manifestación y voy a hablar del poder de la materialización que se hace a través de los procesos de desarrollar, implementar, generar puntos energéticos en nuestro cuerpo a través de los chakras. ¿Listo? Entender, ¿qué dice? ¿Qué es qué? ¿Qué dice? La de Sandra Bullock, no sé cuál será. Bueno, no sé. Bueno, ustedes van contando. Entonces, ¿qué? Galicia. Ay, perdóname. Yo pensé que era, perdón, que Galicia nos hablaba y yo pensaba que, es que dice soy un man. Dieguito, buenas noches. Bienvenido que estás con nosotros, que no te había visto. Entonces, ese es el punto. Resulta que Jacobo Greenberg empieza a luchar en su mente con la razón, pero él ya era un neurofisiólogo y ya era psiquiatra, psicólogo y era especialista en Carl Jung. El hombre tenía mucho de existencialismo, ¿ok? Entonces, él ya medio conocía todos estos rollos y él dijo, bueno, acá hay más que eso. Entonces, él fue su colaborador en las cirugías y empezó a trabajar porque él también empezó a materializar, pues no a nivel de Pachita, ¿no? Pero sí, tranquilo Dieguito, estamos hablando sobre Pachita, la historia y la materialización que tiene que ver con leyes alquímicas y desde la manifestación y el poder de la manifestación. Entonces este hombre estuvo todo este tiempo con esta señora en sus sesiones de sus cirugías, todo era puerta cerrada. Ella hacía unos contratos y unos convenios con estas personas y era que no podían ir a hablar lo que pasaba adentro, solo podían decir, sí, me lo hizo y ya. Pero cuando Jacobo viene y él saca la teoría sintérgica y él empieza a escribir un libro con la autorización de ella, empiezan a correr las voces de que aquí están pasando cosas que no debían pasar. Y viene y ocurre lo mismo que yo les sigo contando todos los live. Le pasa lo mismo que el doctor Fran Suárez, le pasó lo mismo que el que se inventó el agua para el motor, le pasó lo mismo que el que descubrió la enzima de la... bueno, todos los que han pasado a otro mundo por toda esta información y entonces desaparecían del plano y esto fue lo que pasó con él, pero como él estaba en pleno como furor de sus estudios y su descubrimiento, pues el hombre desaparece de la faz de la tierra. Les voy a contar al punto que llegan los seres humanos tan locos. Dice Fabián, Katia, la mujer manifestó su amor con un ojo verde y otro azul. No sabía. Claro, como esos dones existen, si tu círculo los cultiva, no se duerme, no necesariamente brujería porque es mental. Si te gusta el arte y desde niño te hacen bullying en tu familia, lo bloquean. Claro, eso es una programación. Se llama programación sistémica. Que por eso yo trabajo la hipnosis y es una programación que nosotros recibimos y que nos bloquea. Y también está en la programación neurolingüística, que también la trabajamos. Y vemos cómo nos han bloqueado porque nos programan, ¿sí? Entonces, volvamos a este señor. La pregunta sería que para la CIA necesita que Jacobo trabaje para ellos y ellos tienen todo y más. No, Galicia. La CIA no tiene todo porque resulta que hay gente que ha despertado unos dones que ellos no han podido trabajar. Entonces, primero, pues para que no hiciera como más pública la información, aunque lo poco que hizo pues causó una revolución.
social y mental. Segundo, este hombre era un gran investigador de los campos mórficos. Y resulta que no solamente la CIA, sino entidades privadas. Yo les estaba contando de un profesor que yo tenía, que él nos cuenta cosas muy interesantes. Nos contaba porque ya falleció. Eh, sí, sí creo que él estuvo en otros planos. Claro que sí, porque ellos hacían viajes, ellos hacían, viajaban a otras dimensiones, hacían telequinesis, hacían telepatía, se comunicaban telepáticamente. Entonces sí estoy segura que estuvo en otro plano. Ah, bueno, termino la historia. Hay grupos de personas. Él viene de Andrómeda. Él viene de Andrómeda y él cuenta eso en un libro y explica cómo él reencarnó muchas veces y cómo tenía un pacto y que él se fue, él por querer explorar otros planos, él se fue de su ciudad, de su planeta regente con su pareja, pero recibieron como un castigo por haber desobedecido. Y ustedes dirán, pero, por ejemplo, él tenía ese don. Él después de que despertó toda esta parte de la sintergia, él se le quitó el velo del olvido. Nosotros tenemos el velo del olvido solamente en el planeta Tierra. Solamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque venimos a hacer un trabajo kármico. Y nos quedamos en karma en el planeta Tierra mientras sigamos en el juego. Y ahí estaremos. ¿Mm? Cuando trascendamos, ahí pasamos a otros planos y a esas esferas que yo les cuento. Pero esto es otro nivel. Fran Suárez ascendió en otro plano, no lo mataron. No te preocupes, no. Fran Suárez lo desaparecieron de este plano existencial y hablo de la Tierra porque él trabajó algo sobre la cura contra el cáncer y estaba en contra de las farmacéuticas. Todo el que esté en contra del sistema lo sacan del plano. No, Andrómeda fuera de... Esperen y les hago un dibujo. Hoy incluso le hice un dibujo a una amiga explicándoles. En el espacio, digamos, en el espacio, que es infinito, hay zonas. Digamos que son zonas geográficas, yo no sé si se puede ver. Bueno, digamos zonas geográficas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es la zona que corresponde a nuestro plano. Aquí se hace un trabajo. Entonces, por aquí queda el sistema solar y por acá tenemos a la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Yo ahí haciendo unos dibujos como raros, ¿no? Esperen a ver si se alcanza a ver, ¿no? Listo, por acá. Pero los demás son otros planos. Esto no se ve, chicos. Qué pena yo ahí haciéndolo. Entonces, en otras partes hay otros planos y Andrómeda está cerca de nuestra galaxia, pero y es de nuestro plano, pero no es en el planeta Tierra ni en nuestro sistema solar. ¿Sí? Y la Antártida, lo que pasa es que se pueden comunicar y científicamente se ha hablado, por ejemplo, ¿se acuerdan de que hablan de los gusanos en espiral que tienen que ver con acortar el tiempo o se desdobla el tiempo, que es lo que nos explica el físico Garnier, que nos explica lo del doble cuántico? Entonces hay unos portales que son interdimensionales que nos llevan a otros planetas y a otros planos y a otras existencias, y que cuando hacen el disclosure que yo les conté hace unos días, que entrevistan a personas que trabajaron en estos proyectos secretos de extraterrestres, que no es lo que nos vienen a hablar, porque ellos lo que nos están haciendo es meternos miedo con el blue beam, sí, o metiéndonos los grises por las narices, que son de bajo astral. Los grises no son nuestros amigos. Entonces nos meten como gato por liebre para confundirnos, porque siempre nos van a confundir, como está pasando ahorita con toda la tristeza que está ocurriendo en la franja de Gaza, etcétera, porque todo es con un propósito, nada pasa porque sí, siempre hay algo oculto detrás y ustedes con el tiempo se van a dar cuenta. Eso es despertar de conciencia. Entonces, él venía de la Andrómeda, entonces él salió castigado porque quería explorar otros mundos y entonces él lo mandaron aquí a repetir karma y a repetir karma. Pero el hombre ya trascendió, en su físico pueda que esté aquí, como dicen los que han hecho como han hecho las visiones remotas,
porque ellos lo han visto en un búnker trabajando, siempre lo ven trabajando en unos planos y él seguramente está trabajando muchas cosas que sí se necesitan, porque estas personas lo que hacen es vigilar, cuidar, pero hay mucha información que se requiere que no la tienen de manera directa. Se puede saber que existe, pero no todo el mundo tiene los dones. Eso es como que tú sepas que existe la medicina, pero tú no eres médico y se requieren unos médicos, ¿sí? Dice, creo que hay que aclarar que él es uno. Ay, se voló esto. Espérate. Creo que hay que aclarar que él es uno más de muchos que vinieron y seguirán llegando. Y lo que dice Fabián es cierto. Miren, les digo algo, esto se hizo público. ¿Sí? Esto se hizo público. De Pachita y Jacobo Grinberg. Pero yo les puedo asegurar que según lo que se había contado en 1982, había más de 6 millones de semillas estelares en el plano. En 1982. Si sacamos cálculos, digamos, con una proporción de nacimientos, ustedes pueden imaginar cuántas personas han desarrollado toda esta capacidad espiritual y desde la parte esotérica y ocultista para que nosotros sepamos que existe una realidad, que hemos sido manipulados, que hemos sido... O sea, si habían 6 millones en 1982, sí, esto fue a partir de varias canalizaciones que se hicieron que todos dijeron el mismo valor sin conocerse entre ellos. ¿Cuántos habrá ahora? Entonces, 6 millones. Esto se hizo público, pero ¿se pueden imaginar cuánta gente hay que de verdad tiene este trabajo espiritual clarísimo? Les voy a decir otra cosa. Esta información se codifica. Lo hicieron desde los Atlantes. Porque si llegaba a manos oscuras, ellos saben que hay unos procesos que es kármico, pues, o sea, claro que lo saben, pero no saben cómo, por ejemplo, el proceso alquímico desde la purificación de la sangre. Saben que se tiene que hacer, saben cómo se hace, pero no han llegado a tener ese don del desarrollarlo. Entonces, muchas veces se ponen presos estos seres y lo vemos incluso en las películas, de que se utilizan seres puros para poder llegar como los niños o la realidad como los niños o los animales, etc. Entonces, por eso lo tienen preso, me imagino, y tendrán otras razones también, ¿no? Fabián nos dice, es importante entender que no hay un Mesías. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con esa Gaia, de que hay el gurú y el gurú y el gurú. Yo siempre pongo de ejemplo a Osha. Porque los dones de ellos fueron un regalo que despertaron, pero todos podemos llegar a ese punto. Así es, Jacobo sustentó científicamente al conocimiento chamánico, el tiempo y la física cuántica. Muy bien, y él estaba desarrollado, digamos, o avanzado muchísimo tiempo a lo que en ese momento se conocía. Porque sí, nosotros sabemos que con el átomo, con Bohr, etcétera, se empezó a descubrir cuál era la forma física y qué era lo que pasaba con la cuántica, pero no se tenía claro cómo era la función en la proyección desde la mente. Y cuando eso se empezó a dar, pues a mí se me hace que este es una persona que tiene un don especial y vamos a seguirle sacando información, no desde el conocimiento, sino desde la práctica. ¿Sí? Katia, ¿tú has ido a otros lugares en el astral? Sí. Fabián, he tenido viajes astrales que no han sido muy bonitos porque han sido de bajo astral y he tenido uno que otro bonito en el alto astral, pero no los hago muy seguido. Me gusta más la meditación consciente, que me parece muy linda y me parece genial. Claro que puedo compartir algo. He tenido viajes astrales, en el bajo astral que no han sido nada bonitos. He sentido angustia y con el pasar del tiempo he venido trabajando la emoción porque me da mucho miedo. He visto figuras como ¿se han visto esos bailes como de Venecia que se ponían unas máscaras todas completas? O, por ejemplo, a mí, bueno, uno lo represento mucho que es el de Sao, así una máscara como de yeso pintado, bastante feo, desagradable. Al principio me asusté mucho porque no tenía como el dominio, pero después fui trabajando y lo primero que te aconsejan es no sentir miedo porque ellos se alimentan de tu miedo.
¿sí? Entonces, incluso es fuerte la sensación, pero con el tiempo fui trabajando ese miedo y cuando me he dado el permiso, porque recuerden que existe la ley de consentimiento, me he dado el permiso para hacer el viaje, no siempre termino calando en el alto astral. Les voy a explicar el por qué. Nosotros estamos en el planeta Tierra, ¿sí? La mayoría de personas que habitamos en el planeta Tierra estamos trabajando con algo que se llama el ego. Y este ego pertenece al bajo astral. Es un trabajo, ego significa en arameo Satanás, ¿ok? Entonces es algo que tenemos que trabajar. Entonces, como casi siempre estamos en ese bajo astral, por más de que nosotros estemos trabajando el alto, y no se tenga control en el viaje astral, vas a terminar en el bajo astral. Esto es algo parecido a como cuando tú tomas la plantita sagrada. Depende todo lo que se esté trabajando en ti, es lo que se va a reflejar a través de la plantita. Entonces, esa es la experiencia que les puedo compartir. En el alto astral ha sido maravilloso, los estados son maravillosos y han sido días donde mi vibración ha sido muy alta, entonces he aprovechado el momento para hacer el viaje astral. Veo figuras hermosas como de caleidoscopio, pero con luces luminosas y brillantes, como si fueran diamantes, cosas hermosas. En el grupo que tengo en Telegram, yo tengo una fotografía de un ángel que se puede percibir en el alto astral y como si fuera algo real. Entonces, ese grupo de despertar de conciencia que tenemos ahí, que parece sobre el cielo, es un ángel y esa es una forma que podemos ver en el alto astral. ¿Está todo planeado? ¿Será? Sí, sí. Hay una cosa que se llama el libro de los sabios de Sion y claro que hay una planeación dentro de esta proyección. ¿Sí? Hola Andrés, ¿cómo estás? Saludos para ti y bienvenido. ¿Tú estás en Bogotá? Sí, yo estoy en Bogotá. Hola Shana, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo hace para cuidarse Joe Dispensa para que no le pase a Fran Suárez? ¿Cómo hace para cuidarse Joe Dispensa para que no le pase a Fran Suárez? Resulta que Fran Suárez estaba atentando contra las farmacias del mundo. Fran Suárez, él lo que hizo fue irse en contra de todas las farmacéuticas. Entonces, a ver, ¿qué le conviene a las farmacéuticas? Pues tener a la gente enferma para que siga consumiendo fármacos. Entonces, ¿qué hizo Fran Suárez? Él dijo, no necesitas fármacos. Tú solamente con unos tratamientos básicos que tienes que tener con cosas que tienes a la mano como las plantas y tu alimentación sana, el equilibrio dental, los riñones se te curan con esto y bajarle a esto, pero él dijo dos cosas muy fuertes, que fue de una pandemia y fue, no se pongan la vacuna, eso fue un estallido. Y yo sé cómo se cura el cáncer y habló sobre la limpieza con la hoja de repollo. Y esto fue tenaz. De un momento a otro, él había comentado que hace mucho tiempo, a causa de la inflamación y etcétera que él tuvo, él se sintió muy triste y estaba como depresivo, tuvo problemas de tiroides, etcétera. Y él comentó eso. Pero él, a través de todo lo que él había hecho, había sanado. ¿Sí? Y él había trabajado eso muy bien. Pues resulta que de un momento a otro dijeron que él se había caído, ¿sí? Del piso, yo no sé qué, de su apartamento y apareció muerto. Los que lo conocen saben que no fue así, que él no hubiera cometido eso. Dejó muchas cosas en desorganización, digamos. Eso significa que él tenía proyectado seguir porque su misma familia dice que él era muy organizado, que él no le gustaba dejar cosas sin concluir. Entonces, si él sentía que iba a tomar un viaje, entonces él no hubiera hecho lo que supuestamente dicen que hizo. También hay unos testimonios de que hubo gente extraña alrededor, de que entraron al edificio, de que se robaron las grabaciones, de que todo concuerda. Algo como Tesla, chicos, como Tesla. Joe Dispensa no está afectando al sistema. Joe Dispensa está diciendo algo que ya hace mucho tiempo fue científicamente comprobado y que nos lo dejó incluso en la teoría sintérgica Jacobo Grinberg. Pero resulta que Jacobo Grinberg no es que tuviera información que atentara contra las multinacionales, sino que él proporcionaba información a partir de sus investigaciones.
Y la gente que está en los proyectos secretos, que esto se llama el disclosure, si ustedes quieren busquen en YouTube el disclosure, que hay gente que estuvo en proyectos secretos, no es de la NASA, son empresas privadas que tienen dineros aportados por el gobierno, que si, por ejemplo, voy a decir la palabra, digo la palabra así, se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchos centros de investigación y de información donde capturaban a judíos que ponían a trabajar para investigar todo esto para los, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con Jacobo Grimmer? Fue tomado por la CIA, así como Tesla fue tomado por el FBI, pero a la final hubo muchas cosas que él no quiso compartir y lo que hicieron fue matarlo y robarle toda su información. No debía haber dicho la palabra y se me puló. ¿Creo en Dios? Claro que sí, que creo en Dios. Sí. Ya estamos en la era donde no es necesario gurús, todo lo podemos alcanzar conectados internamente y trabajando nuestros chakras. Hakuna, ¿cómo estás? Es un gusto poder estar contigo esta noche. No, no la he visto, Fabián. Mira que hace mucho tiempo no veo televisión ni películas. Samael Aumbeor, él es una persona que él fundó la Gnosis y lo que hizo fue coger los libros de muchas personas que eran de la antroposofía y la teosofía y los plagió y los manipuló y los puso a su diestra y siniestra y con todo el respeto de las personas que son gnósticas, que tienen muchísima información y son seres despiertos, pueden investigar y darse cuenta que la mayoría de sus libros son plagiados y tienen un rollo con la parte de la sexualidad bien extraño ahí, que nos, pues, todo lo que hemos visto no lo comparto. Podemos utilizar el bajo astral como guía en lo que tenemos que trabajar. No, lo vas a trabajar directamente con tus karmas y eso voy a hablarles que les voy a hacer. Aquí dice que se desvía. Así es. Como guía en lo que tenemos que trabajar. Mira, voy a hablarles un paréntesis otra vez, que ya lo he hecho como en 3 o 4 ocasiones en este live. Nosotros mañana vamos a entrar en un eclipse anular. ¿Qué significa? Que se tapa el sol. El sol es nuestra parte de la luz, todo lo que manifestamos. Mañana va a salir lo que normalmente no manifestamos, la parte oscura, el Lilith, etc. Vamos a atravesar unos días donde nos vamos a encontrar a nosotros mismos y vamos a encontrar qué tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Esto también lo podemos ver en nuestro quirón. Pero se van a presentar situaciones que a veces no somos conscientes y lo que yo los invito en esta noche es no hagan rituales porque es un eclipse de oscuridad y no hagan rituales, por favor, solo palo santo para limpiar los espacios de su casa, digamos, si les gusta hacer algo frente a un eclipse, porque finalmente son portales energéticos, pero el de mañana es muy fuerte y el que tenemos en 15 días es muy fuerte, pero se va a trabajar nuestro karma, ¿ok? Vamos a empezar a vivir de 1 o 2 días para acá y en 15 días y se proyecta hasta 6 meses lo que tú tienes que trabajar de manera personal para trabajar tu karma. ¿Por qué les voy a hablar esto? Porque nosotros decimos el bajo astral como guía en lo que tenemos que trabajar, no nos funciona. Nosotros nos sirven trabajar las leyes herméticas. Conoce las leyes herméticas, ¿sí? Empieza a pensar que todo es mental. No necesitas el bajo astral. Si tú te guías con el bajo astral, vas a empezar a romper patrones de desarrollo espiritual que te hacen quedar en la rueda del samsara y dar vueltas aquí, porque el bajo astral lo que busca es robar tu energía, incluso la energía vital. Entonces, no, Hakuna, no utilices el bajo astral como guía en lo que tienes que trabajar. No sé si enfoqué bien la pregunta o no, sino lo que sí te recomiendo es que estés atento a tus emociones frente a situaciones, porque esas emociones son las que te reflejan lo que tienes que trabajar. Yo no hablo mucho de astrología porque no conozco la astrología. Hay gente
como Ángela, que ella siempre me ayuda cuando tenemos estos temas, me apoya, no es que me ayude, me apoya y entra al live y ella nos habla mucho de astrología. Bueno, él nos habla de numerología, etcétera. Ellos en este momento están viajando, pero ellos nos apoyan mucho y esa parte que nos van a mostrar estos días, los planos, los planetas, porque acuérdense que la astrología, el tarot, la numerología, todo lo que tiene que ver, hasta las leyes herméticas, desde la mosca que pase por delante, todo, absolutamente todo, tiene una representación simbólica en nuestra vida y por eso son proyecciones mentales, chicos. Y esto que está ocurriendo es como la carta astral, por ejemplo, es como si te dieran las indicaciones de un juego, ¿sí? Y es tu juego y cómo tienes que jugarlo, ¿sí? Son todas como las formas en que tienes que jugar el juego. Entonces te dicen, tienes la luna en tal y entonces mañana hay cosas que se van a trabajar a partir de 3 días para acá y 6 meses, pero estén atentos. Esa es una forma de trabajar lo que tienes que trabajar a nivel kármico. Sí, jaja, Katia por aquí se dice, ok, está bien, sí, se desvivió, se cortó. Ellos eran gran alquimistas como Pachita, así es. Miren, gran alquimista Tesla, por ejemplo. Y volvemos al cuento, ¿no? Esto es gente que en algún momento nos dejó un legado grande y, bueno, en fin, se cortó, qué triste, Fabián. Ali protagonista le pasa algo tipo al déjà vu, no sé qué es, una película que no estás... Alicia, ¿tú eres gnóstico? No, yo no soy gnóstico. Pachita era medium, podía incorporar espíritus y para las sanaciones incorporaba al hermanito. Eso dicen, eso dicen, eso dicen. Sí se hablaba de algo de Cuauhtémoc, pero tiene que ver con nuestro ser superior, ¿sí? Porque eso es como cuando tú dices Jesús. Voy a explicarles algo frente a esto. Me dio rinitis, me dieron ganas de estornudar. Hay algo que se llama la parte crística. ¡Ay, me dio rinitis! La parte crística es cuando nosotros efectivamente trabajamos los chakras. Y Cuauhtémoc era un ser crístico, Jesús era un ser crístico, Buda era un ser crístico. Y cuando hablaba del hermanito, hacía referencia a un ser crístico. Recuerden que todo es simbología que va de la mano con las interpretaciones, pero las interpretaciones las hacemos nosotros dependiendo del trabajo personal que venimos a hacer, según nuestro karma y nuestro dharma, ¿sí? Si un ser no es despierto de conciencia, no hablo espiritual, si una persona no es despierta de conciencia, iba a poner un ejemplo que no. Por ejemplo, una persona que no es despierta de conciencia no va a comprender que los noticieros te mienten o que los políticos ya hay una manipulación detrás para que quede X o y van a seguir peleando por política. O un ser que no es despierto se la pasa 50 veces al día pendiente, respirando y hablando sobre el fútbol o la moda o la música o el reggaetón. O sí, me hago entender, es un despierto de conciencia. Entonces yo no puedo ir a hablarle a un ser no despierto de que era un ser crístico, porque me va a decir, crístico, o sea, me estás hablando de Jesús, y no, un ser crístico es el que ya trabajó todo su kundalini, ¿ok? Entonces, tienen unas referencias y poco a poco vamos hablando de eso, porque todos estamos en el proceso de despertar, ¿sí? Yo no soy agnóstico, bueno. He logrado materializar cosas muy pequeñas que se vienen del inconsciente. ¿Hay forma de controlar? Claro, porque tú eres el que hace la proyección mental, tú lo puedes controlar. ¿Y tú lo puedes controlar cómo? A través de las meditaciones, que pueden ser conscientes y despierto. Puedes trabajarlo a través de la vibración que manejas en el día a día, que normalmente se utiliza, como no somos como muy ágiles para eso, podemos utilizar algo que se llama el alter ego, digamos, y es empezar a sentir como si tú fueras otra persona siendo tú mismo. Entonces, por ejemplo, en el de Los secretos de la mente millonaria. Miren que esos son libros como de primaria para la persona espiritual, pero nos sirven mucho para el ejemplo. Este señor, Tecker creo que se llama,
Él dice que tú entres a un restaurante, así no tengas un peso, te sientes en un restaurante muy lujoso, te sientes en la mesa, comiences a ver la carta, sientas cómo es el ambiente, mires los platos sin ver los precios, ¿sí? Pidas un vaso de agua, cuando te digan ya va a pedir, no, no va a pedir todavía, ¿sí? Observes, sientas en la vibración y luego, o ni siquiera bebes un vaso de agua y luego, bueno, gracias, te pares y te vas. La sensación que tuviste, así te causa un poquito de nervios, crea un alter ego y eso hace que sea una visualización creativa y ahí ya estás cambiando tu realidad. Entonces, claro que tú puedes controlar desde la parte de la materialización, pero hay cosas que están súper ancladas en tu mente, ¿sí? Que es muy complicado desde la conciencia destrabarlo. Y para eso se utiliza, por ejemplo, métodos como la hipnosis, para que tú destrabes esas cosas que están súper programadas. Hay muchas cosas que tú no sabes que ahí están, y están, que fueron programadas desde chiquito. Y si lo vemos desde la psicología se llama el efecto Pigmalión, etcétera, ¿sí? Y eso se quita o desaparece a través de ejercicios como la hipnosis o como repeticiones, ¿sí? Que hace que tú generes poder de palabra. ¿Qué dice Mao Cárdenas? Sí. Mao, eso es bien interesante. Bueno, ¿qué más? Incienso, copal, sirve. Todo te sirve desde que tengas un poder de intención muy positivo frente a lo que vas a hacer. ¿Ok? Dice aquí Fabiana, hasta la hojita de laurel sirve, es buenísimo. Es buenísimo y es muy bonito. Sigamos por acá. Se me estaba perdiendo, se me fueron muchos. Listo, aquí. Hasta ahorita. Dice, o sea que mañana habrán magos negros trabajando. Habrán. Claro que sí. Por eso no se deben abrir portales energéticos. Es delicado. ¿Ok? Pero siempre desde el poder de la intención. Estas cosas normalmente no se deben ver desde lo malo, se deben ver desde lo bueno. Por eso cuando yo les digo vamos a trabajar nuestros karmas y que tienen que ver con esos pactos kármicos que se van a acabar. Van a haber cosas que se rompieron para siempre. Ya, a mí personalmente ya me han pasado dos. Entonces míralo desde la parte positiva. Katy, una pregunta, o sea, ¿estos 6 meses son para trabajarse en uno mismo? Sí, pero no vas a tener que hacer ningún esfuerzo en tu trabajo. Las cosas van a ir llegando porque es un proceso kármico. Entonces tú vas a darte cuenta, por ejemplo, contesté mal, ¿por qué contesté mal? ¿Qué hay en mí que me genere esa incomodidad? Y eso es lo que tú vas a trabajar, ¿ok? Tiene que ver con tu salud, con el dinero, con el amor. Fabiana, y en realidad canalizaba un ser que encarnó en la Azteca y Maya en México. Así es, pero era un ser crístico, ¿ok? Y él ayudaba de manera espiritual y física. Así es. Dieguito, ¿cómo estás? Yo había escuchado que Pachita había heredado esto de su abuelo, que era santero o algo así. Normalmente sí vienen por pactos kármicos, pero la verdad, cuando yo le explicaba a alguien antes que hablaban de santería, normalmente los santeros no trabajaban el alto astral y Jacobo Greenberg indica de manera muy determinante en sus libros, ¿sí? En su libro, sobre todo el libro que se llama Pachita, que ella trabajaba el alto astral. Entonces el santero puede ser que ella a partir de eso también desarrolló, acuérdense que lo malo lo podemos convertir en bueno, ¿no? Quizá ella desarrolló estos poderes a partir de eso, ¿no? Un egregor, como Harry Potter, así es. Al igual como ahora hay personas que hacen lo que Pachita canalizaba, sí, yo les decía ahorita que en el 82 habían más de 6 millones en el plano, en este plano. No, ella lo captaba y lo utilizaba de guía. A diferencia de lo que contamos, este ser no le pedía sacrificio. ¡Eso! Fabián, buenísimo ese aporte que nos haces, porque ahí nos estás hablando de que no pedía sacrificio, efectivamente así era. Entonces ahí vemos que ahí no hay bajo astral, porque no es algo a cambio de, no es algo a cambio de energía, no es algo de, ¿ok? Listo, súper, ¿cómo se puede hacer? Y se me voló esperen, vamos aquí, ¿cómo se puede hacer una autohipnosis? Sí se puede hacer, pero es bueno que hayas trabajado
algunas cosas como en tener una buena meditación consciente, ¿sí? Porque a veces nuestra autohipnosis nos lleva como a choques de recuerdos fuertes que después hay momentos en que quedamos ahí como zombies durante 3 días y me ocurrió la primera vez que tuve que hacer la autohipnosis dentro del curso de hipnosis. Tuve una visión muy fuerte cuando era niña y quedé en shock 3 días. No paré de llorar y no paré de llorar. ¿Por qué? Porque no tenía buen manejo de ese asunto, ni hubo quien me acompañara, etcétera, ¿sí? Yo estaba estudiando, hice la tarea sola, no hice las indicaciones que tenía que seguir, no hice el trabajo de preparación y duré 2 días llorando por eso. Entonces, no recomiendo mucho la autohipnosis si no has trabajado la meditación consciente y si no has trabajado todo lo que te puedes enfrentar haciéndote una autohipnosis. Hay una forma de autohipnosis muy bonita que tiene que ver, por ejemplo, con la abundancia. Entonces, cuando tú te vayas a dormir, tú puedes hacer una visualización creativa trabajando desde la hipnosis mientras te estás quedando dormido en estado de somnolencia. Perdón, que eso se llama, donde uno empieza a emitir unas ondas alfa y te estás quedando dormido y ahí empiezas a hacer autohipnosis. Entonces tú miras hacia arriba, mantienes tus ojos arriba, vas respirando conscientemente y profundo y vas haciendo una visualización creativa, que es una forma de hipnosis donde tú dices, yo soy una persona próspera, yo soy una persona de una vibración alta, yo soy una persona que merezco, pero siempre con los ojos hasta arriba, lo más profundo hacia arriba, y así te vas quedando dormido y es una forma de autohipnosis, ¿ok? Pero no de pronto una autohipnosis de regresión, porque no es bueno. Ahí es bueno que sea con guía. Estos 6 meses se debe trabajar con cosas positivas o negativas. No, mira, no te preocupes, todo te va a llegar, todo va a llegar en su momento, en su tiempo y en su lugar. Vas a empezar a analizar tus reacciones y esas reacciones que tengan son las que te está haciendo como una autoevaluación. Tú dices, pero ¿por qué yo tuve que contestarle mal? ¿Pero por qué yo tuve que sentirme triste? ¿Pero por qué fui a donde no tenía que ir? Y esas pautas son las que te van a trabajar el karma. Tú prendes tu saumerio de cualquier tipo, palo, laurel, etc. A mí me gusta el palo santo. Estuve en un taller precioso de ángeles hace 8 días y me regalaron unos inciensos de los ángeles. Y los prendo en cualquier momento. Me gusta con la meditación. Tengo velas que tienen esencia. Me encanta. Entonces yo digo que desde el poder de la intención tú puedes hacer lo que quieras. El laurel es mágico. También. Fluir en el Sin Yo es un buen audiolibro de Greenberg. Mira, gracias, Leugin. No lo he leído. Empieza a chispear como plop, 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 las malas vibras están fuertes allí. ¿Cuál? ¿Cuándo empieza a chispear? Ah, ok. Cuando el que se prenda empieza a chispear. Es que, ¿sabes? Yo estoy volviendo a mi despertar espiritual desde cumpleaños. Se ha vuelto a sentir que fue en agosto. Bueno, les voy a decir unos tips que hoy me enseñaron. Yo tengo 47 años, entonces voy a hablar de lo que a mí me impactó. Entonces me dijeron, los que tengan más de 47 o los que no, bueno, me dijeron, años importantes, atentos a lo que pasó en su vida en ese momento. 1986, 87. Para mí sí, porque yo ya existía en ese tiempo. 1994, 95, 2003, 2004. ¿Ok? ¿Qué pasó en sus vidas en ese momento? En ese momento hubo una transformación kármica. ¿Sí? Por ejemplo, yo en el 86, 87 era muy pequeña. Entonces, yo recuerdo que me mudé. Recuerdo que mi papá se fue y nos abandonó. Recuerdo esas cositas. Se los comparto, ¿no? 94, 95 me gradué del bachillerato. Tuve un tiempo muy difícil porque yo quería estudiar en una universidad que no pude acceder a esa universidad de manera económica. Entonces para mí fue durísimo porque solamente habían 3 donde daban la carrera de microbiología y yo quería esa universidad y económicamente mi mamá no podía y me dio durísimo y nos mudamos de casa.
En el 2003-2004 quedé embarazada, ¿sí? Tuve mi hija. Entonces, claro que fueron años de cambio, efectivamente me mudé también, entonces curioso, ¿no? Entonces, han sido tiempos de cambio, pero ahora que estamos entrando o trabajando lo que tiene que ver con nuestro despertar de conciencia, en ese tiempo yo no tenía ni siquiera despertar de conciencia, mucho menos despertar espiritual. Tuve algunas experiencias que yo pensé que fueron importantes y en su momento fueron importantes, pero no había despertado. ¿Mm? Ahora soy consciente que tengo que trabajar esos puntos para mi desarrollo de mi Dharma y de mi karma. Listo, entonces vamos a ver. Buenas noches, Erika, ¿cómo estás? Tú. Lo que sabía es que Pachita fue abandonada y se crió con un chamán africano. No sé, eso no lo sé. Dice Erika Mestre, trabajo de sombra. ¿Dónde hiciste tu curso de hipnosis? Lo hice con una persona aquí colombiana, a la que entrevisté hace unos días en mi canal de Instagram. En tu camino de esoterismo te has topado con deidades que se han presentado. Sí, sí, en el bajo astral. Dicen que hay personas que sienten este llamado. Sí, pero pienso muchas veces que se actúa mucho cuando sienten el llamado espiritual desde las deidades. Hay mucha confusión. Eso se llama ley de ofuscación y es cuando estamos bastante enredados con ese despertar. Ay, gracias, Mau. Sí, el frío me da mucha rinitis y también con limón sin azúcar, gracias. Y algo más reciente es que yo nací en el 2000. Ali, eres muy joven, estás súper joven. Bueno, entonces eso les cuento, ¿sí? Les voy a contar un poquito más. Esta teoría sintérgica tiene que ver de cómo, miren tan bonita la imagen y me gusta, porque tiene que ver cómo los átomos están en niveles sintérgicos para que puedan manifestar. Pero entonces eso no termina explicándose como científico, o sea, eso es como un aporte, un argumento desde la ciencia para que comprendamos que realmente la proyección de nuestra mente o todo lo que tocamos o vemos ustedes, como hasta la mirrinitis o todo, mis uñas, es una proyección mental. Y yo puedo construir una realidad como yo la quiera dentro de los parámetros de la 3D, ¿ok? Entonces, eso es importante. Yo tengo 47 años, Galicia. Ejemplo, la cantante Arca, Melanie Martínez o Shakira, para mí estas tres hacen eso. Sí, señor. No estoy muy segura que tengan, lo trabajan de la energía femenina, pero no creo, hay muchas cosas ahí como medio turbias en estos grupos de personas y he visto que hay mucha simbología que no es sana, no se trabaja mucha simbología sana, ¿sí? Me están pidiendo en estos días que haga live más seguidos. Si ustedes quieren, me conecto otros días más y hablamos de temas que ustedes me digan que quieren que hablemos. Yo a veces siento que tengo mucho que contarles, pero no sé a veces si es prudente o no hablar cosas en TikTok. Entonces ustedes me cuentan qué quieren que hablemos, de qué quieren que hablemos la próxima. Voy a hacer unos TikToks bien bonitos, pero ustedes saben que hay cosas que le toca a uno como jalarse una buena edición, entonces estoy en ediciones de eso, yo estoy así aprendiendo muchas cosillas de esta plataforma, es muy bonito todo esto y miren, yo les agradezco mucho que ustedes se conecten y que podamos compartir. Fabián, ¿ya anotaste en nuestro grupo cuáles son, por favor? Gracias, Ali, bienvenida. Por favor, entren al grupo, escriban cuál es el tema que les gustaría, hablen un poco más sobre todo esto. Si quieren, hablamos un poco más de lo que está pasando. Mañana es importante que cuiden su energía. Les voy a dar un consejo muy especial. Vuelvo y les digo que yo no soy de ritos ni fetiches, pero les aconsejo que
Si van a un lugar con mucha gente, protejan su energía y cubran su ombligo. Y es algo serio lo que les digo. Y si tienen alguna piedra que esté cargada, ¿cómo cargamos las piedras? Esperen a ver si podemos ver una acá. ¿Cómo podemos cargar las piedras? Las lavamos con sal, las dejamos. Calicia, gracias. Ok. No importa, me hablas por WhatsApp y yo te comparto información. ¿Cómo cargamos las piedras? Las ponemos a la luz de la luna llena. Primero las lavamos con sal, las ponemos a la luz de la luna llena y las cargamos. Les recomiendo por favor que se pueden, si quieren, se colocan una piedra en el ombligo o si no tienen piedras, por favor tapen su ombligo con algún microporo. Es importante, ¿sí? Es muy importante que se cubran y protejan si están con mucha gente, ¿ok? Porque finalmente nosotros no sabemos qué tipo de energía maneja la gente. Y como les vuelvo y les digo, el despertar, el trabajo espiritual, esotérico, ocultista y metafísico es súper importante. Y hay mucha gente que lo disimula. Chicos, les voy a decir algo. Que tengan buena noche. Gracias por todo. Y yo les digo algo de verdad, con mucho respeto y todos estos grupos. Shakira tiene mi edad incluso. Shakira es de mi época. Es mi modelo, como dicen. Y estas personas, muchos han hecho pactos muy fuertes y tienen oscuras energías de muy baja vibración. Y a veces con esta música también nosotros estamos creando bajas vibraciones. Entonces les recomiendo estar muy atentos a eso. Dianita, gracias a ti. Como siempre, por favor, Diana, quien escribe ahí, yo soy Diana de la Cruz, ella es angeóloga y canalizadora de ángeles. Hakuna, ¿podrías explicar la creación del hombre de Rudolf Steiner? Porfa, lo estudio y quiero entender. Ese tema me fascina. Rudolf Steiner me fascina. Incluso él tiene, es que Rudolf Steiner tiene más de 700 libros. Vamos a trabajarlo. Él habla lo de las esferas. Rudolf es maravilloso. Hakuna, ¿tú estás en el grupo de Telegram? O si quieres escríbeme por WhatsApp. Me gustaría hablar un poquito más contigo. Todo es magia, sí. Piedra, ¿cuál piedra? Puedes utilizar cuarzos. Si tienes piedras que estén cargadas. Bueno, buenas noches, Katy, bendiciones para todos. Fabián, gracias. Fabián, ¿me haces un favor y escribes en Telegram las películas, por favor, que quiero verlas? Y este fin de semana tenemos puente en Colombia, entonces Hakuna Matata ya tenemos. Uy, Hakuna, espérate que le voy a tomar pantallazo a lo que vamos a hablar contigo, porque no lo pude anotar bien ahí, listo. Y taran, tan, esta es la música. Tan, taran, tan. Gracias. Teosofía pura, Dieguito. Dieguito sabe sus cositas. Sí, yo sé que Diego sabe sus cositas porque él también comparte una información ahí que compartimos también por ahí con una chica. Muchas gracias por estos espacios, Katia. Bonita noche, Hakuna. Muchas gracias. El oro protege. Sí, recuerda que es el poder de la intención y tiene una vibración alta, entonces sí protege. Pero es mejor las piedras, ¿oíste? Para limpiar, para protegerte mañana. Yo apenas puedo entrar al grupo, estaré más activo por allá. Porfa. Linda noche para todos. Hakuna, gracias. Puedes cargar la piedra con tu propia energía también. Abrazos y gracias a todos. Gracias. Dianita, gracias. Ella es la angeóloga. Que descansen, que tengan buena noche, bonita noche. Se les quiere mucho. Muchos besos y abrazos a todos. Diana, por ejemplo, con tu propia energía, yo siento que con la mano, no sé, 5 o 10 minutos creo yo, pero Diana, ¿estás por ahí todavía o te me fuiste? No sé, porfa, te preguntan si cuánto tiempo recargas la piedra. Yo normalmente, yo la dejo toda la noche en la luna llena y la lavo con agua de sal, con la mano. La piedra te escoge, ¿no? Eso es increíble que ustedes sienten el calor de la piedra inmediatamente. Ay, miren, yo tengo una pirita más linda. Esta me la obsequió alguien a quien quiero mucho. Alguien a quien quiero muchísimo. Es un ser de luz así maravilloso. Y miren. Si la tienes pequeñita, la colocas en tu ombligo y te la pones. Si vas a un lugar concurrido, te la pones en tu ombligo con microporo.
te ayuda también a la sanación, ¿saben? Este es otro tema que vamos a ver en un live. Cómo las piedras nos ayudan. Porque el ombligo es un centro energético. Ahí tienes un chakra. Es lo que nos conecta al universo literal. Ay, ese Fabián es pilo, pilo. Yo estoy más contenta con ustedes porque les agradezco mucho haberlos conocido y que me edifican también. Que descansen. Buena noche. Gracias por pasar el viernes conmigo aquí en la noche. Y estamos aprendiendo todos. Se les quiere mucho. Ahí vamos y nos seguimos conectando. Ustedes me dicen si seguimos haciendo más live. Diana, te quiero. Gracias. Que descansen. Gracias, Polaca. Por favor, entren al grupo. Dice que Galicia. Yo es porque quería saber si sabían si estaba allí la vida. Ok. Sí, también la piedra del signo zodiacal. Claro que sí. Muy bonito. Mañana, pilas. No vayan a ver el eclipse con los ojos directamente porque quedan pailas. Bueno, les mando un beso. Que descansen todos. Yo con mi rinitis. Chao. Chao, se les quiere.